Hola, el día de hoy vamos a hacer un video un poco distinto, un poco diferente, tomando en consideración algunos puntos, sobre todo algunos mitos sobre el conductismo, porque es cierto que hay muchísima información que tal vez está errónea y que se difunde en Internet, pero que carece a veces de sustento con respecto a qué es el conductismo. Entonces, para empezar, pues quiero decirles que estos puntos que voy a tratar de desglosar están basados en una bibliografía muy interesante que les recomiendo leerlas. Es el texto sobre el conductismo de Skinner. Y bueno, vamos a empezar sin más con la primera situación del primer mito. El primer mito es: el conductismo ignora la conciencia, los sentimientos y los estados de la mente. Tenemos el 1. Prácticamente mucho se especula con respecto a que el conductismo no toma en cuenta las emociones o no toma en cuenta esta experiencia o estas respuestas emocionales. Desde el punto de vista del conductismo radical, quiero mencionarles que sí se toma en consideración lo que tiene que ver con las emociones, las respuestas emocionales, pero se conceptualiza y bueno, vamos a decir que la definición es un poco más operacionalizada, tomando en cuenta pues, que es una respuesta emocional, pero al final también viene siendo una conducta privada, una conducta que el individuo, que vamos a decir experimenta esta respuesta emocional, pues puede, vamos a decir que expresar y también puede argumentar de una manera muy particular y muy personal. Entonces el conductismo sí toma en cuenta las emociones, sí toma en cuenta también la idea de la conciencia. Sin embargo, la forma en cómo se define, se explica y se aplican estos conceptos es un tanto diferente. Vamos a ir con la segundo mito. El segundo mito consiste sobre el que descuida lo innato y afirma que todo el comportamiento se adquiere durante la vida del individuo. Eso también es un error. Sabemos que hay algunas respuestas que vienen desde el nacimiento y algunos reflejos que estudia sobre todo el condicionamiento clásico. Entonces también ese es otro de los mitos. Vamos a ir avanzando y tomar en consideración el número. Vamos, ayúdenme, el 3. Vamos al 3. Tercer mito tiene que ver precisamente con el tema de formular el comportamiento simplemente como un conjunto de respuestas ante estímulos. Es decir, el pensar que la persona es un autómata, un robot o un títere, una máquina, ¿no? O sea, hay algunos que piensan, bueno, es que el conductismo es mucho de recibir o percibir los estímulos del medio y responder a los estímulos y respuestas, y se reduce a eso. Entonces, es otro mito, es algo falso. Es decir, cuando se da un comportamiento, no se da solamente en el ambiente, no nada más tiene que ver con lo que sucede a su alrededor, sino que también tiene que ver con la conducta y el comportamiento de otros individuos. Así es de que, pues bueno, no es solamente estímulo o respuestas, sino que hay que tomar en consideración variables disposicionales. Por ejemplo, en una secuencia conductual se pueden considerar algunos aspectos, pero en las variables denominadas disposicionales, los elementos como la temperatura, los elementos como en este caso el clima, los elementos que a lo mejor puede que digamos no tienen nada que ver, a veces pueden influir en un comportamiento. Entonces, sí toma en cuenta estos elementos y no es que la persona sea un autómata, un robot, un títere, una máquina, sino que se entiende que es un individuo, un sujeto con una historia personal, pero además una serie de factores que pueden influir, como la cultura, como en este caso la idiosincrasia, algunos elementos que forman parte de lo social también tienen que ver
con el comportamiento de la persona. Pasamos a el número 4. No intenta explicar los procesos cognitivos o los cognitivos. Ese es otro de los mitos, ¿no? Que se ha considerado y creído que, por ejemplo, vamos a decir, la forma de pensar, la forma de interpretar o de entender, pues vamos a decir, los estímulos o la realidad, por así decirlo, que es parcial y es un término inexacto, de alguna manera sí se toma en cuenta, pero como una conducta privada, insisto, al igual que los sentimientos, los pensamientos vienen siendo una conducta privada en la que el ejercicio de pensar es nada más y nada menos que un comportamiento que la persona realiza en privado, y reflexionar es un lenguaje que tiene interno la persona. Se conceptualiza un poco distinto, un poco diferente, claro. Ahí igual se puede profundizar en estos elementos un poco más y manejar pues un término un poquito más superante, pero básicamente es entender que el comportamiento pues no solamente es el externo, sino también lo que sucede adentro de la piel. Y eso lo toma sobre todo en cuenta el conductismo radical de Skinner, que es donde estoy basando esta información, este video. Claro que hay otras formas de conductismo también para aquellos que se están iniciando, no quedarnos con solamente la información de una bibliografía, sino tomar en consideración pues otros autores también que complementen pues esta visión o esta perspectiva. Vamos a continuar con el 5. No da lugar a la intencionalidad o el propósito. Esta cuestión del propósito, en el número 5, pues es un elemento que tiene sus aportaciones. Hay quienes, por ejemplo, pues carecen de un propósito, no solamente hablando de un término pues subjetivo, sino nos referimos a que cada conducta, cada comportamiento del individuo, pues puede tener una intencionalidad, ¿sí? Y cuando carece de esta intencionalidad aparente, de todas maneras puede haber una función para algo o con beneficio de, o con con una ganancia, tal vez secundaria, puede el individuo ejecutar cierto comportamiento. Ahora, si hablamos de cuestiones un poquito más filosóficas, un poco más abstractas, pues es que básicamente no es el quehacer de la ciencia meterse en términos un poco más abstractos, pero aunque no sea de importancia para la ciencia, no quiere decir que no tenga sus aportaciones. En este caso, hay algunas personas que, por ejemplo, pueden tener un propósito en algún comportamiento. Por ejemplo, hablemos del comportamiento prosocial, que es un comportamiento, pues muchas veces en beneficio de la sociedad. Y podemos citar, por ejemplo, la obra de Walden 2, en donde se especifica, pues vamos a decir que una visión, una cosmovisión de vida en donde se beneficia a la sociedad. Claro que pues esta es una novela, una narración, pero que igual esta narración propone un comportamiento prosocial, un comportamiento solidario, un comportamiento orientado al bien común. Entonces, estos elementos tienen que ver mucho con el propósito y con la intencionalidad del comportamiento. Hay quienes buscan el beneficio social y hay quienes buscan el beneficio colectivo, y es algo muy importante, pues dado que nosotros vivimos en una sociedad y nos relacionamos socialmente. Muy bien, vamos a pasar a otro elemento. El número 6, no puede explicar la relación creadora, por ejemplo, en el arte o la música, la literatura, la ciencia o las matemáticas. La creatividad, la conducta creativa no se descarta dentro del conductismo, sobre todo tomando en consideración que la conducta creativa
pues vamos a decir que es otro comportamiento y que puede entrar dentro del espectro de la conducta compleja, porque intervienen múltiples factores y múltiples variables. En este caso no estamos hablando de una secuencia tal vez de 3 términos, sino una secuencia de 4 o más términos en esa secuencia conductual, e interrelaciones con varios elementos, pues cuestiones que también tienen que ver con lo social y que tienen que ver con la interacción de otros sujetos. Perfecto, pues vamos a checar. No solo la creatividad está implícita en el arte, está implícita en la literatura, en la música, claro está, en las matemáticas. Hay muchas personas creativas y que desarrollan muchas cuestiones que son de valor, y el hecho de que, por ejemplo, alguien desarrolle poesía, pues básicamente explora la creatividad y la pone pues al servicio de los demás, y esta conducta creadora pues es importante y tiene sus implicaciones, aunque algunas personas pueden cuestionar el papel de la poesía o de, vamos a decir, de la literatura en general o el arte, pero pues también tiene sus, vamos a decir, contribuciones a lo social, y no es una idea excluyente, sino que pues básicamente el conductismo toma en consideración la conducta, sea simple, sea compleja, sea, vamos a decir, ejercida en el ámbito público, en el ámbito privado. O sea, básicamente ahí no hay un límite con respecto a esto. El siguiente, vamos a tomar en consideración el 7, no le asigna un papel al yo o al sentido de sí mismo. Y esto es muy común en terapeutas, ¿no? Algunos terapeutas de otras tradiciones. Dice, es que, mira, no toma en consideración el yo, no toma en consideración el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, este es un mito, ¿no? Un mito porque vamos a decir, el sí mismo, el yo, pues se ha estudiado y se ha criticado y se ha reflexionado, pero de alguna manera también tiene sus aportaciones. Los sujetos, todos tenemos, pues vuelvo a insistir, una historia personal, tenemos ciertas características, venimos influidos desde que prácticamente nacemos, nos desarrollamos, crecemos por muchas personas, y de alguna manera esta influencia pues tiene mucho que ver también con la forma en cómo se va a configurar el comportamiento del individuo y se va moldeando de acuerdo a múltiples contingencias, a múltiples relaciones, a múltiples contactos con sociedades, con perspectivas culturales, etcétera, y que tienen sus implicaciones y también tienen su importancia en estos elementos. Ahora, hay algunas formas de psicoterapia que hablan un poco más del sentido del yo, que hablan un poco más, vamos a decir, de la forma en cómo el individuo se percibe a sí mismo, y esta percepción del sí mismo o del yo puede afectar directamente la forma en cómo piensa acerca de los demás y en cómo reacciona a su ambiente. Por poner un ejemplo, hay individuos que pues tienen una percepción negativa de sí mismos, y muchas ocasiones pues se llegan a discriminar, a devaluar y a sentirse pues menos en comparación con otros, ¿no? Y esto puede repercutir en la forma en cómo actúa, en la forma no solamente en cómo se desenvuelve de manera social, sino también en el ámbito privado. Hay algunos individuos que esto les repercute en varias esferas en su vida social, y por el temor y las comparaciones y esta percepción errónea acerca de sí mismos y esta configuración acerca de que todo lo que hace lo hace mal, pues puede repercutir en la forma en cómo se desenvuelve. Así es de que sí lo toma en cuenta,
aunque volvemos a lo mismo, la definición, la forma de interpretación de un análisis funcional va a variar tomando en consideración estos elementos como disposicionales en muchos casos, pero sí tomándolos en consideración. Muy bien, vamos al siguiente. Es necesariamente superficial y no puede manejar las profundidades de la mente o la personalidad. Pues fíjense que hay definiciones de conciencia, pues ahora sí que tomando en consideración el conductismo, y hay varios estudios e investigaciones sobre personalidad, no tomándolo como un patrón estable de conducta tal vez, pero sí como una forma estereotipada de reaccionar ante ciertas circunstancias o eventos. Igual, este constructo social o este constructo hipotético personalidad también se puede estudiar de una manera conductual, sin perder, vamos a decir que la cosmovisión conductista. Entonces hay investigaciones muy interesantes que aparentemente puede decir, bueno, es que ese es un término medio, un término que no está muy bien preciso o muy bien definido, y hay que definirlo o hay que categorizarlo de una manera un poco más precisa y determinar pues ciertos elementos, ¿no? Que también son de importancia. Ahora, el siguiente, que viene siendo el 9, ya me perdí aquí en los números, 9, tiene que ver con, se limita a la predicción y al control del comportamiento y no investiga la naturaleza esencial del ser humano. El pensar que solamente el conductismo es predecir y controlar la conducta, pues es un error. Hay quienes, por ejemplo, estudian el conductismo para desarrollar el ámbito aplicado con respecto al ámbito educativo, el sector educativo. Hay quienes estudian el conductismo para desarrollar aplicaciones clínicas, como en el caso de el análisis conductual aplicado y sus referentes en cuanto a la atención clínica. Hay quienes, por ejemplo, estudian el conductismo para mejorar la condición de ambientes laborales y tiene aplicaciones en psicología laboral, en aplicaciones también en la psicología del consumidor. Entonces, básicamente no solamente tiene que ver con predecir y controlar el comportamiento y no tomar en cuenta algunos otros elementos, ¿sí? Sino que también vamos a decir que este conocimiento se puede aplicar y de una manera muy interesante para mejorar estados de salud, para mejorar las relaciones laborales, con múltiples fines. El siguiente trabaja con animales y particularmente con ratas blancas, que hay muchas ratas blancas por aquí circulando en internet, y muchas ratas que han sido criticadas y cuestionadas, ¿no? Pero no con personas, o sea, trabaja con animales, con ratas blancas, pero no con personas, y por tanto su descripción del comportamiento se reduce a rasgos que el hombre comparte con animales. Bueno, aunque el análisis experimental de la conducta ha basado mucho, vamos a decir, sus análisis a través de la conducta animal, eso no significa que no se hayan hecho otros estudios actuales con respecto al comportamiento humano. O sea, actualmente hay muchas formas de aplicar investigación científica y utilizar, vamos a decir, que ya procedimientos un poquito más tecnológicos avanzados que permitan pues hacer registros, que ahorita es un poquito más fácil, ¿no? Pero desde la época de Skinner ya se estaba intentando hacer algunos experimentos y algunas investigaciones que no solamente tienen que ver con ratas, animales, sino que también incluyendo algunas personas en situaciones naturales. Y esto pues ya se está ejecutando, claro, sí, con los permisos legales, éticos, con consentimientos informados, etcétera, con toda la legislación que es importante, ¿no? Vamos a pasar a otros elementos. Muy bien.
Pues por aquí le vamos a dejar en estos puntos y después vamos a grabar una segunda parte de este video. No se lo vayan a perder. Un abrazo de parte de Psicología, Educación y Seguridad. Siempre estamos al pendiente de poder hacer divulgación y comunicar en este espacio, algunos elementos importantes. Cuídense mucho. Gracias.